Muy buenos días. Bienvenidos, apreciados hermanos, al banquete eucarístico en este 7º domingo del tiempo ordinario. Hermanos, que la fuerza de nuestro Señor colme sus vidas de bendiciones y les permita alcanzar aquellas gracias que necesitan. Los invito para que unamos nuestras intenciones por los motivos que hayamos venido a esta celebración eucarística y las unamos a las intenciones de nuestros hermanos. En honor de la Virgen de Altovista, para pedir la protección por nuestro país Aruba, para que Dios bendiga al Papa Francisco, a los obispos, a los sacerdotes y a todo el clero católico. En acción de gracias a la Virgen del Carmen por la salud y por todos los favores recibidos. En acción de gracias a la Santísima Trinidad por bendiciones recibidas. A Jesús misericordioso por la sanación de una persona. Al buen Dios por las gracias y favores recibidos. En acción de gracias por los 12 años de vida sacerdotal de nuestro querido Padre Ubaldo López Salamanca, para que el buen Dios lo siga guiando y conservando en su ministerio. A la Santísima Trinidad por el embarazo de Uedi Bedoya, para que todo vaya bien. En honor a la Virgen de Coromoto, por el bienestar social y moral de todas las familias en Venezuela y en el mundo entero. Por la conversión de la familia Fuentes y los hermanos Fuentes Ramírez. En oración a Dios nuestro Señor y a María Santísima por la salud de Célimo Troches y Cristina Troches. En honor a Jesús misericordioso por favores recibidos a la familia. Por nuestros difuntos, recordando la fecha natal y fecha de fallecimiento de Marcelo Padú Maduro, recordando 5 meses de fallecimiento de Edith Humphrey Agumbero, Emperatriz Vuelvas, recordando un mes de fallecimiento de Herodita Amita Rodríguez Mercado, recordando 1 año de fallecimiento. Eterno descanso de las almas de la familia Yepes Giraldo. Al Señor de los Milagros por las almas de Rocío Arenas, Darío Serge, Domingo Andrés Bertilda. Por el eterno descanso del alma de Adolf Denis Dumfries, fallecido el día 22 de julio de este año. Recordando a Emiliana Bergel de Texier, Ramón Bergel, y por el descanso de sus almas. Por el eterno descanso de las almas del purgatorio, en especial aquellas que necesitan más de tu misericordia. Por el eterno descanso de la señora Mercedes Abreu, Serafina Marte Ubaldo Fernández. Por el eterno descanso de Jonathan Arcángel Sandía Pinto, Ángel Pastor Sandía, Josman Joan Sandía. Por nuestros parroquianos quienes recién nos dejaron, Jacobo Maruta Neco Arens. En la Eucaristía se refuerza nuestra unidad en torno a Dios Padre. Y es que hoy Jesús nos va a enseñar que somos unidad y no individualidades. Nos enseña a rezar llamando al Padre nuestro y no mío. La Santa Misa es la oración suprema en ella. En comunidad oramos con Cristo, realmente presente en medio de su pueblo. En la acción de gracias al Padre, unidos como hermanos, participamos gozosos de esta gran oración y aprendemos de Jesús a estar en contacto íntimo con nuestro Padre a través de ella. Dispongamos nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros sentidos para la celebración eucarística. Los invito a que nos coloquemos de pie, hagamos nuestro canto de entrada y recibamos a nuestros celebrantes con amor y respeto.
Muy buenos días para todos. Es una alegría poder compartir con ustedes en este último domingo del mes de julio. Y qué alegría, como dicen las abuelas y como dicen las mamás, que el buen hijo vuelve a casa. Y por eso me complace poder compartir con ustedes esta Eucaristía y saludo de manera especial al Padre Jeuliek, que viene de Polonia, es de Polonia, pero trabaja en Alemania y acompañará nuestra concelebración aquí eucarística. Y también le doy gracias al Padre Joseph por recibirme y permitirme presidir esta Eucaristía con toda nuestra comunidad, con la cual hemos construido y hemos caminado durante varios años. Hace 10 años, 9 años mejor, estábamos aquí con algunos otros frailes dominicos y acompañábamos a esta maravillosa comunidad aquí en Dakota, y por eso vamos a darle gracias a Dios por la vida de ustedes, por sus familias, por sus hijos, por las vocaciones a la vida consagrada, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, y con todas las intenciones que hoy hemos escuchado y que cada uno traemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que dispongámonos para iniciar nuestra Eucaristía, reuniéndonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía, reconozcamos nuestras debilidades, nuestras fragilidades y pidamos perdón al Señor e imploremos su infinita misericordia. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí.
Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin quien nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que alcancemos con mayor plenitud los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, vamos a escuchar la palabra de Dios. No se enfade mi Señor si sigo hablando. Este es un relato entrañable, cuando Abraham, de manera insistente, negociaba con Dios la salvación de Sodoma y Gomorra. Esa negociación se llevaba a cabo en proximidad total, en diálogo de amistad. Abraham fue un gran amigo de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor: no la destruiré si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir: quizá no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió: en atención a los 40 no lo haré. Abraham insistió otra vez: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran solo 20? El Señor le respondió: en atención a los 20 no los destruiré. Abraham continuó: no se enoje, mi Señor, hablaré solo una vez más. ¿Y si se encuentran solo 10? Contestó el Señor: por esos 10 no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Te damos gracias de todo corazón. De todo corazón te damos gracias. Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles.
Te adoraremos en tu templo. Te damos gracias de todo corazón. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Te damos gracias de todo corazón. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. En las penas, Señor, me infunde ánimo, me salva del furor del enemigo. Te damos gracias de todo corazón. Tu mano, Señor, nos pondrás a salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Te damos gracias de todo corazón. Les dio a ustedes una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos sus pecados. En esta lectura Pablo señala que el misterio pascual de Cristo está presente en el bautismo y su poder regenerador alcanza a todos por la fe. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro siguiente tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra,
y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida un huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios nos regala varios elementos que sirven para la vida cotidiana, pero que también tienen que hacer mella en nuestra vida. Y lo que hemos escuchado en el libro del Génesis es la experiencia entre dos pueblos, entre Sodoma y Gomorra, porque estaban cometiendo errores, estaban errando, estaban en falta grave o como hoy llamamos en pecado de gravedad. Y allí hay una relación muy bonita, porque el pueblo lo conformamos todos nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo que poco a poco se fue expandiendo a través de las tribus, y cómo ese pueblo, liderado y guiado en ese momento por Abraham, tiene una confianza absoluta en Dios. Y siempre ese líder, que fue Abraham, intercedió por su pueblo, confió en Dios, creó una amistad con Dios. Y esa amistad, a partir de esa confianza, es la que hoy hemos escuchado en esta bella lectura, que de alguna manera tiene unos números, tiene matemáticas. A muchos no les gustan las matemáticas, ni las tablas de multiplicar, ni las sumas, ni las restas, ni las divisiones. Pero aquí pasa algo sencillo. Comenzó con 50 hombres, 50 personas que eran inocentes y que si Dios las encontraba frente a todo lo que estaba sucediendo de mal entre Sodoma y Gomorra, siempre el Señor iba a tener misericordia. Y comenzó con 50 y casi que diríamos de 5 en 5 bajando, y si llegan 45, ¿qué pasa? Y si llegan 40, ¿cuántos? Y bajó a 10 y comenzó a rebajar y a decir, si llegara, dice la lectura, al final a 10, incluso les perdonaría y les daría la infinita misericordia de Dios. Y podríamos decir, ¿y qué pasa si hay uno solo? Uno solo. También actúa Dios. Y también está la presencia de Dios en medio de ello. Porque en últimas, lo que quería saber el Señor es si realmente no existía nada de fe. Recordemos que Abraham es el padre de la fe. Y esa era la razón por la cual no la destruiría. Con que hubiera 10, pero podríamos decir, con que hubiese uno, ya el Señor actúa en cada uno de nosotros. Como hoy, por ejemplo, que esta lectura, que esta Eucaristía, si a alguno de ustedes les ayuda en su espiritualidad, en su vocación cristiana, en su realización personal, Dios está confiando en nosotros. Dios cree en nosotros. Y por eso nos habla de la segunda lectura de San Pablo a los Colosenses, cuando nos habla del bautismo. Y es allí, en ese primer sacramento de iniciación cristiana, en donde nosotros nos hacemos parte de la iglesia, parte de la experiencia de Jesús en medio de nosotros. Muchos, en todos los lugares del mundo, se han preparado o nos han preparado los mayores para recibir los sacramentos. Y sé que con seguridad aquí hay algunos que se están preparando o para recibir el bautismo, siendo los papás preparados y los padrinos. Algunos que están preparándose para la primera comunión, para recibir por primera vez a Jesús en su cuerpo y en su sangre. Y algunos también que se están preparando para el sacramento de la confirmación. Y también muchos de ustedes que quieren recibir
y celebrar la alianza ante Dios a través del sacramento del matrimonio. Y vocaciones que hacen mucha falta en el mundo para recibir el orden sacerdotal. Y el pastor Joseph está en la parte posterior celebrando el sacramento de la reconciliación. Digan si eso no es parte de la experiencia de sentirse hijo de Dios y de encontrar siempre la misericordia de Él en medio del pueblo. Este pueblo, una isla feliz y una isla en la que suceden muchas cosas, buenas y malas, pero hay que distinguir qué es lo bueno y qué es lo que nos ayuda a hacer a nosotros, hombres y mujeres de Dios, porque hemos celebrado el bautismo y porque somos parte de la iglesia. Y finalmente, en el Evangelio, cuando este evangelista, Lucas, narra la experiencia de los discípulos con Jesús, Jesús orando en un cierto lugar. Hay una experiencia que narran los evangelistas, que Jesús, siempre que tenía que tomar decisiones, siempre que tenía que actuar con su pueblo, con sus discípulos, subía a la montaña a orar. Es como si nosotros, y hemos tenido la experiencia y uno la ha sudado, de subir a Heuberg, ¿cierto? Y subir. Por eso hay que tener físico, hay que prepararse para uno subir a la montaña o ir también a Alto Vista y experimentar la presencia de Dios para orar. Porque lo que le piden los discípulos a Jesús es algo muy bello, es algo que es un imperativo categórico. Enséñanos a orar, enséñanos a orar. Es como cuando el papá, la mamá o los nonos, y celebrábamos el viernes pasado a los nonos, a San Joaquín y a Santa Ana, o cuando la maestra, la Jeffrou, nos dice, oiga, yo quiero que tú seas el mejor estudiante, el mejor profesional, el mejor hombre y la mejor mujer que conformen un hogar. Les está enseñando. Y por eso uno siempre le dirá, y es la experiencia que todos tenemos, enséñame a escribir, enséñame a caminar. Y hoy, enséñame a orar. ¿Y qué es eso de enséñame a orar? Es nada más y nada menos que siempre habrá alguien a nuestro alrededor para ayudarnos. Es como lo que hoy ha sucedido, o lo que está sucediendo en el Tour de Francia, o en los Juegos Panamericanos. Siempre detrás de un gran líder habrá un gregario, y nuestros gregarios, que son los que ayudan al pelotón y que ayudan a hacerle barra a uno, son los que le dan la fuerza y la fortaleza. Y allí están, diría yo, haciendo una analogía, un comparativo entre lo que significan nuestros papás, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros nonos, nuestros maestros, como un gregario, porque nos están ayudando a conocer la experiencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede en cada uno de nosotros? ¿Qué estamos haciendo bien y qué o en lo que estamos errando para corregirnos? Y hay que dejarse corregir. A muchos no nos gusta que nos corrijan, a mí me corrigen, y se los digo, el superior mío, el nuevo maestro de los dominicos en el mundo, un filipino, en Asia, están reunidos los dominicos de todo el mundo, tomando decisiones frente a lo que tenemos que ser hoy en el mundo actual, frente a la predicación y a nuestra misión. Y nos llamarán la atención, y qué bueno que a uno le llamen la atención, porque uno creería que está solo, y no estamos solos. Todos tenemos siempre una familia. Yo tengo un lugar, un convento, y tengo un superior, y cuando yo fallo en algunas cosas, siempre me llamará para decirme, así no es. Y yo tendré que bajar la cabeza y decir, sí, me he equivocado. Nos hemos equivocado, todos nos equivocamos, pero en últimas es tener la capacidad para decir que uno tiene humildad, y les voy a decir por qué. Para aceptar las cosas, las buenas, así como me reprenden, también yo desearía que alguno dijera, oiga, qué bien que lo hace, qué bueno que pasaste el semestre o el año escolar, qué bueno que tu hogar está funcionando con todas las debilidades. Dice Santo Tomás de Aquino, un dominico del siglo XIII,
uno de los patronos o el patrono de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Y él decía, haciendo un comentario al Padre Nuestro que me parece muy pertinente para nosotros hoy, y dice que esta oración tiene 5 cualidades, o que esta oración nos permite a nosotros vivir 5 cualidades. Y esas 5 cualidades son las que a uno le daría la fuerza y la fortaleza para decir que es una persona, es un hombre, una mujer, un niño, un adolescente, un sacerdote de oración. La primera, confianza en Dios. Por eso todos al iniciar el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Padre Nuestro. Lo invocamos porque tenemos la confianza absoluta en Dios. Sencillo, confianza en Dios. La segunda, rectitud. ¿Qué es lo que debemos pedir a Dios? Claro, la semana pasada se jugaba el loto, ¿no? Todos queríamos la lotería, ganárnosla, pero ojalá nos la ganáramos e hiciéramos obras de misericordia. Rectitud. ¿Qué es lo que debemos pedir a Dios? Fortaleza espiritual, capacidad para dialogar, capacidad para reconciliarnos. La tercera, orden. Orden. Dicen las mamás, y a mí me lo enseñaron mis papás, que algunos de ustedes conocieron hace algunos meses, orden. La habitación de uno, el lugar donde uno descansa, dice quién es la persona que vive ahí, por su orden, por su limpieza, porque es el lugar en donde pasamos 6, 8 horas, no sé cuántas, o donde sencillamente descansamos. Y ese lugar dice mucho de alguien. ¿Cómo está su vida en general? Organizada, desordenada, ¿cómo está? Pero los invito a que si está en esas condiciones, piensen en ello. Su mente y su corazón, ¿cómo está? ¿Qué quiere ser cuando grande? Pensando en los niños. Una persona organizada, una persona que tiene ganas de vivir. Y ahí está el gran reto de esa tercera cualidad de la oración. Confianza en Dios, rectitud, orden. Me faltan 2. Cuarta, devoción verdadera. Devoción. Si somos hombres y mujeres de Dios, es porque tenemos algo. La devoción es porque somos una familia. Y por eso, si encontramos dentro del Padre Nuestro, estamos pidiendo, perdónanos, reconcílianos, danos, ¿cierto? Nuestros pecados, perdónanos por nuestros pecados. Estamos hablando porque somos una familia y porque entre nosotros siempre habrá esas debilidades. Y la última, y por eso comenzaba con ella, humildad. La humildad, que quiere decir reconocernos necesitados de Dios. ¿Quién no necesita de Dios? Otras religiones plantean otras cosas, pero nosotros, si creemos en la resurrección, en la Eucaristía, es porque reconocemos con humildad que allí está la presencia real de Cristo. Y si hemos venido a celebrar la Eucaristía, es porque queremos ese alimento espiritual. Luego, estas 5 cualidades, la confianza en Dios, pasando por la rectitud, por el orden, por la devoción y finalizando con la humildad, son los elementos que nos permiten a nosotros vivir adecuadamente y enseñando y motivando a otros a orar. Enséñame a orar. Todos dirían, si es la única oración, es la oración por excelencia que nos plantean los evangelistas. Y es la oración que Jesús le planteó a sus discípulos, sencilla, corta, ordenada, devota y humilde. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Y al final, en el Evangelio, el que pide, pedir y dar, esa relación. Yo puedo pedir hoy, pero pasado mañana debo dar. Yo puedo buscar y encontrar, pero también alguien que está buscando puede encontrarme a mí. Y finalmente que yo puedo llamar y abrir. Llamar, así como tenemos el teléfono para llamar o para whatsappear, también tenemos la capacidad para abrir esa posibilidad a otros para que conozcan de Dios. Y para que si Dios existe, como diría una relación bella entre la beata, la Madre Teresa, hoy santa,
Teresa de Calcuta y el Papa Juan Pablo II en alguna oportunidad, los dos se encontraron en una sala de recepción en algún lugar en Roma. Y el Papa Juan Pablo le decía: yo siempre quise conocerla a usted. Y esa mujer con su humildad le dice: yo también. Y le dice el Papa, los dos santos hoy, si Dios existe, le dice San Juan Pablo II a esta bella mujer, si Dios existe es porque existen mujeres como usted. Y yo diría, si existe Dios es porque existen familias como ustedes. Si existe Dios es porque Él es el que nos da la posibilidad de ser humildes, de confiar siempre en Él, de estar alegres y de hacer honor a lo que Él nos concede todos los días de nuestra vida. Así que pidámosle a Él para que siempre nos regale esa alegría, esa fortaleza de sentirnos amados, regocijados y siempre dispuestos a hacer el bien a los demás. Amén. De pies vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos, querida familia, el auxilio del Espíritu Santo para que inspire nuestras oraciones y ruegue con nosotros por las necesidades del mundo. A cada petición respondemos: escúchanos, Padre nuestro. Escúchanos, Padre nuestro. Para los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo, y para los que se preparan para el bautismo de sus hijos, pidamos el favor de Dios Todopoderoso, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre nuestro. Para nuestra ciudad, para nuestro pueblo, para todos los que habitan en ella, y para todos los pueblos y naciones, pidamos al Señor paz y prosperidad abundantes, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre nuestro. Para los que persiguen a la Iglesia y para los pecadores que viven intranquilos, pidamos la luz del Espíritu y la gracia de la conversión, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre nuestro. Por los que estamos aquí reunidos y por aquellos por los que queremos rezar, pidamos al Señor que nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre nuestro. En silencio cada uno presentemos nuestras intenciones. Señor Dios Todopoderoso, que cada domingo nos invitas a participar del pan vivo bajado del cielo, escucha nuestras oraciones y haz que en el amor de Cristo compartamos nuestro pan terreno, para que quede satisfecha toda hambre, tanto del cuerpo como del espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos terminado la liturgia de la palabra y damos inicio a la liturgia de la Eucaristía con la presentación de las ofrendas. Traemos hasta tu mesa, Señor, pan y vino, especies que por acción del Espíritu se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, sacramento por el cual tú vienes hacia nosotros como alimento espiritual, y ir fortaleciéndonos para lograr que nuestra vida y nuestro corazón se asemejen cada vez más a ti. Es el momento de compartir de nuestros bienes materiales para ayudar al sostenimiento de la parroquia y a nuestros hermanos más necesitados. Que el Señor les multiplique su donación y hagamos nuestro canto de ofertorio con devoción y respeto.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te ofrecemos y concédenos que estos santos misterios, con el poder de tu gracia, santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien como verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, de manera especial en su advocación de Chiquinquirá, San José su esposo, los apóstoles, nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, como nos ha enseñado el Señor hoy en su Evangelio. Y los niños pueden venir. Invitamos a los niños que nos quieran acompañar al altar. Los niños pueden venir al altar. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor mío, no soy digno de que tú vengas a mí, pero dime una palabra y yo me sanaré. Recordemos, vamos a recibir la Santa Comunión ordenadamente. Vamos a hacerlo banca por banca. Las personas que estén en condiciones de recibir la Santa Eucaristía, entonces vamos esperando el turnito.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que nos aproveche para la salvación este don que su amor inefable nos dio. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Nos podemos sentar unos minuticos? El grupo de oración Beato Bronislao Markewicz invita a todos sus devotos a participar en la oración que se hace mensualmente. Será este próximo martes 30 de julio a partir de las 6:15 de la tarde en la capilla del Santísimo. Vengamos a rezar juntos para pedir su intercesión por todos nuestros hermanos que están atados a sus vicios y a sus bajas pasiones. Recordamos a todos los parroquianos que el 2 de agosto, el primer viernes de mes, tenemos adoración al Santísimo, se reza la coronilla al Señor de la Divina Misericordia. Todo empieza a partir de las 7 de la noche. Luego se sigue con la adoración al Santísimo. El día sábado 3 de agosto, primer sábado de mes, también tenemos el Santo Sacrificio de Misa a las 8 de la mañana en honor a la Santísima Virgen María, y habrá misa a las 7 de la noche de manera de costumbre. La Comisión 60 Aniversario agradece de todo corazón a todos los grupos que participaron e hicieron la actividad de la caminata un éxito rotundo. Las fiestas venideras. El lunes 29, Santa Marta, la hermana de María y Lázaro. El día martes 30, San Pedro Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. El miércoles 31 de julio, San Ignacio de Loyola, sacerdote. El jueves 1 de agosto, San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Y el viernes 2 de agosto, San Eusebio, obispo. Padre Ubaldo, muchísimas gracias. Gracias por recordarse y estar de nuevo por acá visitándonos. Nos da mucho gusto poder haber compartido con usted y con el sacerdote de Polonia. Muchas gracias. Creemos que hemos sido bendecidos. Hay comunidades que ni siquiera hoy domingo han tenido un solo sacerdote, y nosotros tenemos la bendición y la gracia de tener 3 sacerdotes en este momento. Así que un fuerte aplauso a nuestro Señor. Que nos ve con ojos de tanta misericordia, que no lo merecemos, pero que Él nunca se olvida de nosotros. El Señor los bendiga. De pie vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la malicia y trampas del demonio. Humildemente rogamos a Dios que encadene a Satanás. Y tú, San Miguel Arcángel, príncipe del ejército celestial, por el poder de Dios, arroga al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Y ahora invito a quienes estén de cumpleaños hoy o durante la semana para que pasen acá y hagamos nuestra bendición final.
Bueno, yo quiero también agradecerles por sus oraciones, por todo lo que podamos hacer en bien de la iglesia y de manera especial en bien de esta comunidad parroquial. Yo quiero felicitar al coro, a Sergia, que siempre nos acompaña y siempre nos anima y nos motiva. Y vamos a saludar también a la Santísima Virgen María, pidiendo su intercesión y que nos cubra con su santo manto maternal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Rosario de Chiquinquirá, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pueden ir en la paz del Señor. Un buen domingo y buena semana para todos. Dios los bendiga.
Bueno, acérquense. Lágnos, mesora comisión. Bueno. Láganos l'antapara e láganos commissar. Nel nome di Tata, di Dio e di Spirito Santo. Amen. Señor sea cuboso, cubo Spiritu. Da pondra mayornan, chi non verbosa ad una bosso io? Non verdi. E aquí? Chi non verbosa pone? Kiko bosso tapi di iglesia pa bosso io? Bom, bautismo, no tin miedo pa assinar. Bosso apidi pa bosso io batista, però quesei bosso attuma e responsabilità deriva bosso dilante io den fe cristian. Lo taboso deber disigna bosso io ken Cristo ta y conta kiba un vida cristian de acuerdo con evangelio. Bosso lo tin cusigne pa bosso mes ejempel mas tanto e lei principal di Cristo cotabisa. Stima Dios de genterbo corazón estima bo prójimo manera bo mes. Y da pondrá mayornan, ¿vos te acepta vuestra responsabilidad como mayornan cristiano? Si no está dispuesto a aceptar, ¿no? ¿Vos te permití diseñar vos yo conocen Cristo y su evangelio? Mayornan no tiene vergüenza, dice así, no está. Permití, ¿no? Ahora me está apunta padrino. Y vos, madrina y padrino, vos está dispuesto na aiuta e mayorna del deber di mamma e tata cristian. Vos ta permitit di ta un ejemplo di fe e di comportación cristiana di vosso hija. Muchas nos comunidad cristiana ta recibi vosso con gran alegría na nombre di genternos comunidad mi ta marca vosso con cruz e señal di turco ta acepta Cristo como nan Salvador. Háganos escucha con atención, Santo Evangelio según San Mateo. En el tiempo allá, ora Jesús estaba vai cielo, e la vai cerca su 11 discípulos y avisa, Dios adunami tur poder den cielo y na terra, voso vai na tur pueblo y hasinan mi discípulos, batizanan del nombre di Tata, di Io y di Spirito Santo y señalan, guarda tur lo que mi amanda vosso, corda comita junto con vosso tur dia, ten acabamento di mundo. Palabra di Señor. Gloria a vos, Señor Jesús. Romanan láganos pidi Dios, mira, cur bondad riba su familia, coaveta bira más grande. Pabo duna e mucha nanaki e vida novo, Cristo a gana para su muerto y resurrección. Oh Señor, nos te pedimos, escúchanos.
Papo aceptanan den gremio de Cristo su discípulo, o Señor, no está. Pador de bautismo y confirmación, emuchanan aquí por vira, discípulo fiel mensajero nan dibo evangelio den nan ambiente, o Señor. Panan mayor, nan madrina y padrino sea ejemplo vivo de fe de vida cristiana, o Señor. Favore viva espíritu que nos ha recibido nos bautismo, o Señor. Santa María, Mamá de Dios, pide para nos. San José, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, Tur Santo de Dios, Señor, nos Dios, va manda voyu del mundo para librarnos por de esclavitud de pecado y para donarnos la libertad que voyunan sota disfrutar. Ahora nos tareza para muchas aquí, que lo mester lanta en un mundo lleno de tentación y lo tin de luchar contra trampa de diablo, voy a vencer muerto y pecador de su muerto y resurrección. Laga su fuerza victorioso defender el chiquito nan aquí contra tu poder de maldad y guía nan siempre riba nan camino de vida. Ese nos está pidiendo, para medio de Cristo, nuestro Señor. Amén. Urmana laganos, vanarezan a Dios y pidieduna e mucha nanaki e vida novo cutanase fordiava Espíritu Santo. Dios tata bondadoso. Paava de bautismo, vayenanos cu vida novo, cuasina cuavor nosta bomes yunan. Bendicionabo ta dentur eternidad. Baja si tu resnan qua nace fordiava y Espíritu Santo, vira un pueblo pa medio de nan unión cuboyu Jesucristo. Bendicionabo ta dentur eternidad. Vayenanos corazón cu bo espíritu de amor, pa libranos de opresión y láganos goza de bo paz. Bendicionabo ta dentur eternidad. Vadunanos et tarea de vaya anunciar a tu gente buena noticia de Jesucristo. Bendicionabo ta dentur eternidad. Ahora mitad bendicionar e agua aquí, con lo cual e muchanan, tabai wordu batiza, bo ayamanan mayornan, na fe di bo iglesia laganan, yunan tambe, goza de mes un privilegio panan viva feliz dentur eternidad. Ese nos está pidiendo, por medio de Cristo, nuestro Señor. Amén. Apreciable mayornan, madrina, padrino y demás. Familia, boso abini misa palaga batiza e muchanan aquí. Con el bautismo nos quiere expresar que Dios en su bondad escogenan para recibir vida nuevo fordiava Espíritu Santo. Boso mes, di vosso parti, mester crea un ambiente del cual nan fe por sigi desarrollar. Vosso tinku, protejae muchanan contra tu maldad y mal ejemplo, de modo que nan por signa viva día pa día más como yo de Dios. Pese si vosso como gente de fe, está dispuesto a aceptar responsabilidad pa fe de vosso yo o vosso hija, renova ahora e promesa nan de vosso mes bautismo. Declara de nuevo que vosso nan quer renunciar a tu maldad, profesa vosso fe en Jesucristo e fe en gente pueblo de Dios, de cual muchanan aquí, ta viva vira miembro del sacramento de bautismo. Vosso
ta renunciando a Satanás, es decir, na pica como negamento de Dios, na maldad como consecuencia de pica, natur forma de brujería y superstición, si no está renunciando. Vos ta renunciando a tu obra de diablo manera materialismo, sensualidad, injusticia, discriminación, falta de fe, falta de confianza en Dios, no está renunciando. Vos ta renunciando a tentación de ser a vos mes, pa otro nan de egoísmo, de sentir vos más que otro y de querer que a vos si no te mester más de cambia vos vida, si no está renunciando. Vos ta quiere de Dios Tata Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, si no está quiere. Vos ta quiere de Jesucristo, su único Hijo, no Señor, cuando nace de la Virgen María, cuando crucifica, cuando muri, cuando adera, cuando resucita fuera de muerto y cuando aborta sin tan amandrechi de Dios, si no está quiere. Vos ta quiere del Espíritu Santo de Santa Iglesia Católica, comunión de santo nan, por donde pica resurrección de gente fuera de muerto y vida eterna, si no está quiere. Esa quitanos fe, e fe de Iglesia, e fe que nos está profesada en orgullo en Jesucristo, no Señor. Vos quiere para mucha nanta batizar de acuerdo con fe que nos acaba de profesar junto, si no está quiere. Así. ¿Bon? Ahora nos estaba junta en muchanan cu perfume bendicionado de Crisma para completar el baño de bautismo. Dios Todopoderoso, Tata de nuestro Señor Jesucristo, a librar vos de maldad y a donar vos vida nueva para fuerza de agua aquí y de Espíritu Santo. En esta consagra vos ahora cu seta de salvación. Manera el consagrar suyo Jesucristo, en esta univoso con Jesús, pa junto con gente su pueblo consagra, voso cumple con vosa vocación cristiana y llega a la vida eterna. Amén. Según palabra de San Pablo, tu gente que está bautizada en Cristo, abistinan mes con Cristo, como señal de ese,
nos tapone e paña blanco, riba e muchanan. ¿Tienen plan? ¿No tiene? Muchanan vistiku Cristo, vosotros gente novo avor, llama cristian e paña aquí ta un señal pa voso, voso tinku hiba un vida digno di voso nombre novo cristian. Mara palabra nan y ejemplo di voso familia, di tur voso amigo nan, por ayuda voso tene paña blanco limpi sin mancha, te ora voso drenta vida eterna. Amén. Apreciable mayornan, madrina y padrino, Cristo a ilumina e muchanan aquí con su luz. Aborta voso deber di tener luz aquí sendi cu voso bon ejemplo. Percura panan viva sempre como yunan di luz y panan queda fiel nanan fe di te dia, Señor vini bec na fin di mundo y nan por sali bai contre padrenta junto con eden sala di fiesta celestial. Amén. Romanan den bautismo e muchanan aquí ajaña vida novo. Ahora nos llama yudi Dios, lo que en verdad nanta. Lo llega un día, cuando lo recibí Espíritu Santo de la plenitud esta hora nan confirma. También nan lo vini pa dilanti dia di nan promesanta comunión. Pa tuma parti na cena di Señor y públicamente junto con internos familia cristiana nan lo invoca Dios como nan tata. Na nombre de muchanan aquí junto con nuestra forma Dios su familia, láganos van reza